El presidente López Obrador hoy por la mañana tuvo un intercambio, que a mí me pareció interesante. Seguramente esto va a ser noticia a lo largo del día, quizá el fin de semana, en el país, con un reportero del Universal. En estos breves minutos va a ser una interacción que les voy a compartir de este lado. Déjenme compartirles la pantalla. Acá estamos. Esto fue hoy por la mañana y en este minuto, vamos a ver lo que yo considero son las enormes virtudes de un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas como lo es la conferencia matutina, pero también vamos a ver lo que yo considero vicios de este ejercicio y que se deberían erradicar o deberían ajustarse en varios sentidos. Esto es lo que pasó el presidente López Obrador. Hay quien le preguntan, un poco más contexto, el reportero del Universal le pregunta sobre los apagones que están en Texas y cómo esto repercute a la industria, que hay empresarios, ¿no?, bastante preocupados por esta situación porque han tenido que hacer apagones controlados, ¿no?, apagones de sus plantas y por lo tanto suspensión de actividades y las consecuencias económicas, ¿no?, que esto puede tener. Esta es la respuesta del presidente López Obrador. Se declaró una situación de emergencia, algo nunca visto en Houston, en estas ciudades de Texas, pero aquí la prensa, ¿no?, que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento. Bueno, en este caso no hay ningún ataque, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro, en el caso del Universal es diario. No Diario, su opinión, es constante. Y en el caso de el Reforma lo mismo. No comparto su opinión, presidente. No, pues tienes toda la razón. Además, yo respeto tu punto de vista, aunque también no lo comparto. O sea, pero esa es la realidad. No tenemos por qué, además, profundizar en el asunto, pero si pongo las 8 columnas o la primera plana del Universal, a ver, ¿por qué no la pones? Es sobre esta preocupación que tiene. Por eso, la primera plana del Reforma, nada más para, no las he visto, ¿eh? ¿La pueden poner? O sea, pero lo mejor son las evidencias. Sí, mire. Asfixia, crisis del gas a economía mexicana. Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo, cuánta mesura. Eso está muy lejos del amarillismo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la prensa amarillista. Juro que no había visto la primera plana. Pero me lo imagino, porque el asunto con el Universal es que ya no hay el mismo trato que tenían con los anteriores gobiernos, cuando no eran opositores al gobierno. Y todo, esto, hablando de periodismo, pues es una exageración. Es lo menos que se puede decir. Pero miren, la burla. A ver, súbele, porque a lo mejor encontramos otros. Súbele, ¿ya no hay más? Mínimos de contagios. O sea, también corrigiéndonos la plana. ¿A dónde está Loret? ¡Ah! Que por cierto, ahora que lo veo, no ha aceptado la propuesta que le hice. Es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya en Palenque se hacían para que la quinta de Palenque, que me heredaron mis padres, pues aumentara
de precio. Es decir, que obtuviera plusvalía. Es una hectárea, con una casa. Entonces, le mandé a decir, y aprovecho para recordarle, de que hiciéramos un trato, que le cambiaba lo que iba yo a obtener de plusvalía por su departamento de Miami. No me ha dicho nada, no me ha contestado. Bueno, esto siguió por algunos minutos más. Hay que poner en contexto que el presidente López Obrador aclara en cierto momento de este intercambio que el tema contra el Universal o contra la Reforma es hacia la dirigencia de la Reforma, ¿no? Y hacia la dirigencia del Universal. Y no necesariamente contra los trabajadores. O sea, esta distinción. Cuando el reportero de nuevo le dice, no, pues yo no estoy de acuerdo, dice, no, o sea, yo te respeto a ti, tú eres trabajador, no es contigo. Ahora, en este intercambio, creo yo podemos ver probablemente la mayor virtud de las conferencias matutinas, que es el contrarrestar o el dirigir la comentocracia nacional hacia el terreno que le conviene al gobierno. Estos son ejercicios sí informativos, o sea que son de interés nacional, de interés público. El tema de la vacunación, hoy por ejemplo se dio el tema de seguridad pública, las acciones que hay, cómo van las estadísticas en cada entidad, todos los por ahí 19 o 20 de cada mes, depende si cae fin de semana o no, se informa sobre esta situación que es sumamente valiosa. Entonces, claro que hay información de interés, pero también hay la intención deliberada del presidente López Obrador por conducir el ciclo noticioso, ¿no? Y eso es importante hasta cierto punto porque pone en contexto las problemáticas del país, ¿no? Como esto de Texas, que aquí lo hemos comentado, es principalmente por una serie de decisiones ordenadas de política pública de gobiernos anteriores que decidieron, no era una necesidad, no era una fuerza de la naturaleza que nos obligara a subordinar nuestras necesidades eléctricas a Estados Unidos. En México tenemos recursos suficientes, y ya lo hemos dicho, para abastecer el mercado nacional de energéticos, de todo tipo de energéticos, pero no se explotan. O sea, no se explotan porque, de nuevo, fue una decisión de privilegiar los contratos, los negocios, la oligarquía y la privatización de los recursos mexicanos a favor de unas pocas manos, nacionales y sobre todo extranjeras, en lugar de desarrollar la industria mexicana. Pongámosle en contexto. Antes del 2000, o sea, hace 20 años, ¿no? Yo estaba vivo en ese entonces, muchos de ustedes probablemente también, México solamente necesitaba, o sea, su industria eléctrica, el 20% de gas natural. 20%. Para 2020 ya es 80%. Y la enorme mayoría de ese gas natural viene de Estados Unidos, particularmente de Texas. También de California, pero principalmente Texas. ¿Qué pasa cuando Texas cierra la llave? Por decisión propia, por desastre natural, por lo que tú quieras. Que además vamos a ver más adelante, Texas decide ya no vender petróleo, ningún tipo de energético, ni petróleo, ni gas natural, a ninguna parte hasta que se restablezca su servicio, que estiman que sean un par de días, por lo menos en fin de semana. Eso claro que repercute. Y no había ninguna necesidad de hacerlo, pues, y eso se hizo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la virtud de las mañaneras, ¿no? Contrarrestar la narrativa, en este caso del Universal, que dice, ¿no?, a 8 columnas, esta crisis está asfixiando a las empresas, ¿no? Asfixia la economía mexicana. El peso cayó un poquito, entonces está asfixiando a los pobrecitos empresarios, ¿no?, que están tratando de... O sea, cuando no es... Eso no refleja la realidad, ¿no? Los empresarios decidieron por voluntad propia, a la luz, ¿no?, y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Energéticos, pues suspender actividades, ¿no? Suspender controlada y temporalmente actividades. O sea, no es que se quedaron sin luz, que no pueden trabajar, o sea, fue una decisión también de negocios. Entonces esta caricatura, ¿no?, de sensacionalismo, de que asfixian a la economía mexicana y que todo por el gobierno de López Obrador, o sea, es
¿no? Es un simplismo, es un maniqueísmo, es AMLO es el malo, haga lo que haga, ¿no? Y bueno, también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Los aplaudidores, o sea, gente que todo lo que hace Obrador está bien, y eso también es parte del problema. Ahora, esa es la virtud ¿no? Ya hablé suficiente de la virtud de las mañaneras, que además es, digo, para cerrar el punto de las virtudes, es buena parte de esta pedagogía política de lo que permitió en América Latina, o mejor dicho, la falta de pedagogía política en América Latina, permitió después de gobiernos progresistas, de la famosa Marea Rosa, a principios de los años 2000, en toda América Latina tuvimos gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, que en mayor o menor medida, claro, con sus diferencias, ¿no? de particulares y sus complejidades de cada nación, pero en muchos sentidos mejoraron histórica y materialmente las condiciones de vida de las personas ahí. Sacaron a millones de la pobreza. Casi, digo, algunos erradicaron el analfabetismo. En Brasil, por ejemplo, con Lula da Silva, erradicó el hambre en Brasil. O sea, el hambre, no lo olvidemos, es una decisión de política pública. O sea, en el siglo XXI es una aberración que haya hambre en el mundo. Es un conjunto de decisiones o de omisiones lo que permiten que exista esta situación, este problema grave en el mundo. Digo, y la falta, de nuevo, de pedagogía política, de informar a la gente, a generaciones que crecieron en este estado de bienestar, pero que, o sea, al verlo normalizado, no se lo atribuían a los gobiernos de izquierda y se radicalizaron, o sea, compraron la propaganda de gobiernos de derecha, de actores de derecha, y permitieron el regreso de estos gobiernos autoritarios, despóticos, antipopulares que ahora tenemos, varios de ellos en América Latina. Entonces, bueno, los vicios como tal, ya para cerrar el comentario, me parece que señalar particularmente o decir es que nos atacan, es que no, bla, 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 o sea, no sé, o sea, me causa cierto escozor, porque además estás dándole un lugar a estos periódicos, el Universal y particularmente Reforma, normalmente más el Reforma o Loret de Mola que el Universal, le estás dando un lugar que no se merecen. O sea, ¿quién lee estos periódicos? O sea, para Reforma tienes que pagar, cabrón. O sea, tienes que pagar una suscripción en línea o, ¿no? En la calle es de los periódicos más caros. O sea, nadie los lee una pequeña proporción de la oligarquía mexicana. Eso es todo la persona que los lee. O sea, ¿cuántas personas de a pie, no en la calle? O sea, si tú sales al centro de la ciudad o a donde sea, ¿no? y detienes a 10 personas o haces una encuesta entre 100 personas, ¿cuántos leen, o sea, cotidianamente el Reforma y el Universal? O sea, yo no sé si alguna te va a contestar que lo lee. Entonces, o sea, es importante contrarrestar las narrativas y ponerlas en contexto. O sea, de nuevo, el presidente López Obrador dice en este fragmento, pues claro que están enojados conmigo, no son el mismo trato que antes, no los subsidios, el comprarles tiraje que nunca vendían, el beneficiarles económica y materialmente a los dueños con contratos de cosas que no tenían nada que ver, como distribución de medicamentos, de contratos con el ejército, con la marina, o sea, cosas que no tienen nada que ver si eres un periódico, ¿no? Distribución de medicinas, por ejemplo. Entonces, claro que ahora están encabronados porque, bueno, tú eres periódico, pues sea un periódico y ya, ¿no? Y de todos modos, el presidente López Obrador le sigue dando subsidios. O sea, esos subsidios, la famosa ley Chayote de Peña Nieto, sigue vigente, sigue activa. Entonces, bueno, digo, en este intercambio, como decía al inicio del comentario, creo que podemos ver las virtudes de estos ejercicios informativos y de propaganda, o sea, hay que decirlo, son las dos cosas a la vez, en contrarrestar la narrativa que quieren empujar estas élites golpistas, estas élites reaccionarias que quieren regresar al sistema de privilegios con el que no prevalecimos durante 40 años y que benefició solamente a unas pocas manos, entre ellos, ¿no? Las propias, las de esos dueños de periódicos y tal. Y por otro lado, si vemos un exceso donde, ¿no? El presidente, pues, yo no sé si se ensaña, pero sí señala, ¿no? Particularmente, ¿no? Y tú y tu periódico y tu, o sea, no sé, o sea, hay ciertas expresiones o cierta forma de hacerlo que no me cae del todo bien, pues, en ese sentido.
Pero bueno, hasta acá voy a dejar este comentario, que ya me extendí bastante. Ahí cuéntenos qué opinan de todo este intercambio, si lo ven bien, si lo ven mal, si creen que las mañaneras deberían dejar de existir, si creen que, o sea, qué cambios le harían ustedes a las mañaneras, si les parece como tal un ejercicio que valga la pena, ¿no? Hacer en un primer lugar, o no. Bueno, pues muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, y nos vemos hasta la próxima.